Bueno, buenas tardes hermanos. Como siempre nos encontramos para compartir la palabra del Señor. Una vez más, el mensaje de la palabra de Jesucristo. Y quiero que estemos atentos a este mensaje que vamos a soltar, que voy a soltar en esta tarde, porque depende de cómo lo escuchemos, si lo aceptemos y lo pongamos por obra, depende de eso y de lo que hagamos, vamos a ser prosperados. Y nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestro linaje, la generación nuestra, va a ser victoriosa y va a ser bendecida. Siempre y cuando nosotros como padres y como cabeza de hogar y como familia seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Hay una gran bendición. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde, en el Salmo 112. Salmo 112 dice: prosperidad del que le teme al Señor. O en otra versión dice el título, como dice acá, prosperidad del que teme al Señor. Y esta palabra temer, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a predicar esta tarde, no significa que debemos tener un temor de espanto, un temor de miedo hacia Dios. Dios realmente no quiere que le tengamos miedo, no quiere que estemos espantados por Él, sino que no tengamos, como quien quiere decir, ese temor de escondernos, sino habla de un temor reverente, de un temor en cuanto a reverenciar a Dios, en cuanto a ponerlo en primer lugar, en cuanto a saber que nos ama, en cuanto a saber que eres digno de que nosotros lo respetemos, lo honremos, lo veneremos y lo sigamos. De ese temor está hablando, ¿sí? Y mire lo que dice la palabra del Señor, dice claramente en la palabra, ¿no?, que vamos a leer en esta tarde, dice: dichoso el hombre que honra al Señor, o sea, que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Sus hijos tendrán poder en la tierra. ¿Sí? Mira qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo con estos lentes que me cuesta leer, pero mire qué importante. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mire qué promesa y qué palabra Dios nos quiere dar en esta tarde. Y 3 puntos vamos a tocar. Primeramente nos habla del temor al Señor. Segundo, nos habla de la bendición que podemos lograr tener teniendo temor al Señor, deleitándonos en los mandamientos. Pero también en el capítulo del 112, versículo 2, ahí también nos habla de la influencia que nosotros vamos a darle, que vamos a mostrarle a nuestros hijos, que vamos a ser influyentes para nuestros hijos. Y en el verso 3 nos habla de la prosperidad, de la anhelada prosperidad que tanto nosotros queremos tener. Y acá sí nos vamos a meter también en el área material. Pero qué importante que podamos comprender que Dios, hermano, es un Dios de orden, que Dios es un Dios de orden, y que por medio del orden nos quiere llevar a que nosotros podamos ser obedientes a la palabra. Porque notemos lo que dice, bienaventurado. Y notemos que la palabra bienaventurado significa dichoso o doblemente feliz. O sea que nos está diciendo que somos dichosos al obedecer su palabra y al gozarnos y alegrarnos en sus mandamientos. Ahora, ¿por qué dice que debemos gozarnos y alegrarnos o somos dichosos al hacer eso? Porque la palabra de Dios no es gravosa y sus mandamientos tampoco son gravosos. No son difíciles de cumplir, simplemente somos como cristianos a veces difíciles de entender esta palabra, o a veces como que hacemos oídos sordos. Y Dios lo que quiere es que seamos obedientes a la palabra. Por eso es muy importante, hermano, que podamos comprender que lo que Dios quiere es que seamos obedientes a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 23, Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir.
Mire, qué importante, hermano, que es que nosotros podamos comprender en estos tiempos que lo que más quiere el Señor y lo que más anhela de nosotros es que podamos darle nuestro corazón. Y por ende, por darle nuestro corazón, Él pueda poner en nuestro corazón sus promesas, sus palabras, sus mandamientos, y que por medio de tener esos mandamientos y esa palabra en nuestro corazón, ella misma nos lleve al terreno y al tiempo de la bendición. Digamos que la obediencia a la palabra y el amar la palabra y el alegrarnos en la palabra es la puerta, la llave, más bien que abre la puerta para entrar al terreno y al tiempo de las bendiciones. No existe otra llave o otra puerta para encontrar bendiciones. Hoy en día vemos en muchos lugares que se usa la llave del pacto, la llave de la siembra, la llave de la semilla, la llave de donar, pero no es así. Dios dice que con solo alegrarnos, que con solo deleitarnos, gozarnos en sus mandamientos, porque no son gravosos, y entender que su palabra es la que nos puede prosperar, con solo eso nosotros podemos tener esa llave tan poderosa que es la llave de la obediencia. La obediencia es la llave que abre la puerta que nosotros hasta ahora no pudimos abrir. La obediencia a la palabra y el gozarnos en la palabra del Señor es la llave maestra que abre la puerta que estamos tanto anhelando y tanto esperando. La obediencia es la llave, es la clave, es la cláusula para que nosotros podamos tener una vida de victoria y una vida de bendición. Y no solo para nosotros, porque la promesa dice que también llegaría ¿a quién? A nuestros hijos. Por eso es muy importante, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita. ¿Qué significa la palabra deleitarse? Significa gustarse, alegrarse, contentarse, ponerse feliz por algo que ha sucedido o por algo o por una noticia que ha llegado a nuestro corazón. Y qué bueno que es cuando nos enteramos que por medio de su palabra el Señor nos dice que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa palabra nos llena de gozo y de alegría el saber que no estamos solos. Y qué importante que es, así como vemos esa palabra, podemos encontrar muchísimas palabras más, muchísimas promesas más que están en la palabra. Pero aquí nos está hablando de una llave, nos está hablando de un entrar al terreno de la bendición y nos está mostrando la forma y el método de poder lograr introducirnos al terreno de la bendición, y que es por medio de gozarnos en su palabra, de saber que su palabra tiene poder y que su palabra, cuando la ponemos en nuestro corazón y nos gozamos en ella porque las ponemos en práctica, ahí es donde nosotros podemos obtener bendición, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Por eso dice el versículo 2 que estamos leyendo, el versículo 2 dice: sus hijos, mire lo que dice en esta versión, sus hijos recibirán poder en la tierra. Mire qué importante, sus hijos recibirán poder en la tierra. Mire qué importante es ver y entender que si nosotros caminamos con el Señor, que si nosotros seguimos al Señor y amamos al Señor y buscamos del Señor día tras día, su palabra y su promesa es que nuestra descendencia será poderosa en la tierra y que bienes y riquezas habrá en su casa. Nos está hablando de que nuestra descendencia va a ser llena de favores, llena de bendiciones, que no va a faltar el alimento en la casa de los hijos de los justos, que no va a faltar el ser prosperado en la casa de los hijos de los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros somos los justos, somos los que fuimos justificados por Jesucristo. Por eso nos llama justos, por eso somos justos, porque somos justificados por Cristo.
Somos parte del Señor, le pertenecemos al Señor y por ende, cuando leemos esta palabra y esta promesa, esta palabra se cumple en nosotros, pero siempre y cuando la creamos y la pongamos en práctica. Debemos deleitarnos y gozarnos, pero para deleitarnos y para gozarnos en sus mandamientos y en su palabra, no hay otra forma que entenderlos y llevarlos a la práctica. Si lo lees y no lo pones en práctica, no producirá gozo y alegría, porque para que produzca gozo y alegría la palabra y los mandamientos, debemos guardarlos en el corazón. Por eso dijo Jesús en el libro de San Juan: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Qué importante que es guardar la palabra y llevarla a poner por obra, para que nos produzca alegría y gozo. Cuando tú ves que Dios en su palabra te dice que debes perdonar para ser perdonado, mientras la lees y no perdonas, no puedes experimentar el gozo que se siente poner en práctica esa palabra. Pero cuando oyes la palabra que debes perdonar y la pones en práctica y vas y te acercas a la persona a la que le debes pedir perdón y le perdonas y le pides perdón, experimentas el poner en práctica su palabra y eso produce gozo y alegría. Por eso debemos alegrarnos en poner en práctica su palabra, en oírla, en guardarla y en llevarla a poner por obra. Costará y cuesta, sí, pero con Dios todo es posible. Así que vemos en el verso 2, dice, bienaventurado, ¿no? Dichoso, feliz. Y qué bueno que es. Tocamos la primera parte de lo que es la dicha, la felicidad, el poner en obra su palabra para gozarnos en ella. Y después de hacer eso, Dios promete que nuestra descendencia, nuestros hijos, la generación que nosotros traemos a este mundo va a ser prosperada sobre la tierra. Por eso dice, y no que no solo va a ser prosperada, sino que va a ser librada. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 11, verso 21, yo lo tengo anotado aquí. Dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Mire lo que dice, tarde o temprano el malvado será castigado, pero la descendencia, la generación, la simiente, la semilla, los hijos de los justos pronto serán librados. Qué importante es saber, hermano, que cuando caminamos en obediencia con Dios, que cuando somos fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida, entregándole nuestra vida al Señor y caminando con su palabra, podemos tener esta promesa cumplida sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Dice claramente la palabra del Señor, que tarde o temprano el malvado será castigado, pero los justos, los hijos de los justos, serán librados. Y mire lo que dice en esta versión del capítulo 11, versículo 21. Me voy a sacar los lentes para que pueda entender. Dice, pronto el malvado será castigado, pero los justos y sus hijos serán librados. Qué importante, hermano, que podamos comprender esta promesa, esta palabra de parte de Dios. Qué importante es ver la mano de Dios. Dios promete que seremos librados, tanto nosotros como nuestros hijos, siempre y cuando nos deleitemos, nos gocemos en la palabra del Señor y caminemos en obediencia, sabiendo que Cristo tiene poder para librarnos y hacernos libres de las manos del enemigo. Y qué importante saber que sus mandamientos, que su palabra no es gravosa y que su palabra produce alegría, gozo en nuestro corazón cuando la podemos comprender y llevar a la práctica. Y lo que dice el verso 3. Claramente es hermosa esta promesa de parte de Dios del Salmo que estamos leyendo. Dice, la descendencia de los justos será poderosa. Bienes y riquezas habrá en su casa, y su justicia
permanecerá para siempre. Mire qué importante, qué promesa que tenemos de parte de Dios, para nosotros y para nuestra descendencia. Queremos entrar al tiempo de la verdadera bendición. Queremos ser prosperados materialmente. Queremos ver la mano de Dios tanto en el área espiritual como en el área material, ser prosperados. Acá el Señor nos está mostrando la única forma por la cual lo hay. No es dando una semilla, no es dando un pacto, no es sembrando la palabra, es creyendo, viviendo la palabra y simplemente deleitarnos en la palabra de Dios y gozarnos en su palabra y saber que su palabra tiene poder. Qué importante, hermano. Dice, su justicia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir cuando habla de justicia? Está hablando, hermano, lo que significa la palabra justicia. Significa principio moral que inclina a obrar y a juzgar y a respetar la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué significa esta palabra? Su justicia permanece para siempre. Significa principio moral que inclina a obrar y a juzgar y a respetar la verdad, dándole a cada uno lo que le pertenece. ¿Y quién es el que tiene el principio moral? ¿Y quién es el que puede juzgar y darnos a cada uno lo que nos merecemos? Dios, el Señor. Pero para que esto suceda, nosotros debemos respetar sus mandamientos, amar al Señor por sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida para que podamos ser bendecidos. Quiero decirte que Jesús te puede bendecir, que Cristo está de tu lado y que tienes que entender que la llave que va a abrir la puerta para que todo lo que estaba atrapado se destrabe es la obediencia a la palabra del Señor. No hay forma de ser prosperados o de ser bendecidos si no obedecemos la palabra de Dios. Dios tiene el control, Dios tiene el poder para bendecirnos, pero es necesario que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, accedamos a escuchar la palabra de Dios y a caminar en esta vida con temor reverente a Dios. Respetar a Dios en todo nuestro caminar diario, en este peregrinar que nos toca caminar sobre esta tierra, saber y entender que Cristo, que Dios, es el que nos mira día tras día y es el que nos quiere bendecir y es el que realmente nos quiere prosperar. Pero es necesario que entendamos esta palabra, que entendamos que el método y la forma, la cláusula, la llave real que realmente va a abrir la puerta para que seas bendecido, prosperado y que todo te salga bien y que tu familia sea guardada y librada, es a través de que obedezcas su palabra, es a través de que camines obedeciendo la palabra y los mandamientos del Señor. Cristo tiene grandes promesas para darnos, pero qué bueno es que caminemos sabiendo y creyendo que su palabra es lo que alumbra nuestro camino. Por algo dijo el salmista en el Salmo 105, lumbrera es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué importante es que la palabra es la que se transforma en esa luz, en esa linterna que necesitamos para poder ver nuestra vida y lo que tenemos enfrente. Qué importante es saber que la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón y nos guía por el buen sendero, por el camino del Señor Jesús. Qué importante es ver cómo podemos ser bendecidos, cómo podemos ser prosperados en esta tierra y tener una vida digna, una vida de frutos, una vida de paz, de amor. Y todo eso se encuentra en Jesús y en su palabra, en el amor de Jesús. En Cristo está todo y en su palabra. Por eso nos dejó este bendito manual. Este manual para dirigirnos, para guiarnos y para que por ende, por medio de este manual hermoso, nosotros podamos obtener
Todas las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida se encuentran en la obediencia a la palabra. Si el Señor te dice en su palabra y te ha dicho mucho tiempo, ten temor de mí, ¿qué significa que te ha dicho? En otras palabras, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Cuando tú escuchas esa palabra y dices, Señor, esa palabra es para mí, no voy a convertirme a esas personas, sino que ellos se puedan convertir a mí. Cuando tú haces eso, te estás gozando, estás entendiendo la palabra, estás comprendiendo. Por eso es muy importante que la palabra de Dios haga nido en nuestro corazón, que la palabra del Señor quede grabada, quede instalada en nuestro corazón, que cuando vayamos a pecar o hacer algo malo, nos acordemos de su palabra. Por algo decía el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué Dios quiere que nos interesemos en la palabra? ¿Por qué Dios quiere que nos interesemos en leer la palabra y en buscar sus mandamientos y en conocer la verdad? Porque cuando conocemos la verdad y entendemos sus mandamientos, podemos alumbrar nuestra mente y nuestro corazón y saber lo que está bien y lo que está mal. Y cuando vamos a cometer algo malo, por guardar sus dichos, por guardar su palabra, esa misma palabra que hemos guardado, es la que nos libra de no cometer pecados, de no cometer errores. Por eso dice, dichoso, bienaventurado, el hombre, el varón o la mujer que teme a Jehová y se deleita, se goza, se alegra en la palabra. Esa persona es la que tendrá bendición para él, para sus hijos y prosperidad para él y para su familia. En cambio, la otra parte no. Dios quiere prosperarte, Dios está queriendo bendecirte de una manera sobrenatural, pero hace tiempo tú mismo has cerrado la puerta que se tiene que abrir para tu bendición. Tú mismo has puesto un cerrojo para que no se abra. Nuestra desobediencia, nuestro no creerle a la palabra, nuestra dureza de corazón, el no querer hacer lo que Dios nos pide, hace que se ponga un cerrojo en esa puerta y no se puede abrir. Y por más que la forcemos e intentemos esforzarla, si intentemos prosperar, no vamos a poder prosperar si no accedemos a tener la llave. Dios quiere bendecirnos. Tenemos la puerta de la bendición, que es Jesús, en nuestra frente. Tenemos la puerta delante nuestro. Pero sin la llave, esa puerta no se abre. Y la única llave que hay para entrar al terreno de la bendición, de la victoria y de que nuestra descendencia sea poderosa sobre la tierra, es a través de que accedamos a su palabra y hagamos caso a lo que nos dice. Si Dios nos dice que no quiere esa relación que estás teniendo y tú la sigues teniendo, déjame decirte que no estás obedeciendo. Déjame decirte que eso no está bien. Déjame decirte que hay un cerrojo, que no vas a poder abrir la puerta de la bendición si sigues de esa manera. Si Dios te está diciendo que dejes los celos porque esos celos están destruyendo tu familia o tu matrimonio y tú continúas con eso, tú estás caminando con eso y eso no te permite entrar al terreno de la bendición. Y no solamente económica, sino de la bendición y en la prosperidad en cuanto a la restauración de la familia, en cuanto a la restauración del hogar y también, ¿por qué no?, todas las demás bendiciones. Dios quiere bendecirnos. Por eso dice la palabra que Pablo le dijo a su discípulo: amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y qué importante que Dios está interesado en querer prosperarnos, sí, tanto en el alma como en todas las áreas, pero para eso necesitamos ser obedientes a la palabra. Dios está diciendo hace mucho tiempo: honra a tu madre y a tu padre. Y tú lo que haces es no honrarlo, no honrarla, no bendecirla. Y la palabra honra viene de una palabra filial que significa estar completamente al tanto de esa persona. No solo significa honrarla de palabras, sino de poder decir: mamá, ¿qué es lo que necesitas? Llamarla, estar con ella, comprar lo que necesita. Eso es honra. No solamente honra es estar y saludar y comer un plato de comida, no solo es eso.
Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seas de larga vida sobre la tierra. Pero para eso dejó otra cláusula. Dice en su palabra: honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida sobre la tierra, y todo te saldrá bien. O sea, que Dios nos está direccionando por la palabra y nos está diciendo que la forma de tener larga vida, que la forma de que nuestros hijos sean bendecidos es a través de obedecer la palabra. Hay hijos que vienen y me dicen: yo quiero tener una larga vida, yo quiero que Dios me prospere, pero no quieren honrar a sus padres, no quieren respetar a sus padres, y por lo tanto Dios no puede torcer su palabra. Y termina acortando los años de vida de esa generación e incluso no la puede bendecir, porque Dios no puede traspasar su palabra. Dios cumple su palabra. Dios, Jesús, cuando vino, no vino a abrogar su palabra, sino a cumplirla. Y qué importante que es obedecer la palabra, porque esa palabra que obedecemos es la que se convierte en la llave que va abriendo esa puerta para que nos introduzcamos en el tiempo, en la dispensación, en el cairo de Dios, para que derrame bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Dios quiere prosperar a la iglesia, pero la iglesia no quiere darle a Dios lo que es de Dios. El Señor dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo dejo a que ustedes piensen, pero la realidad de la palabra es que si nosotros queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, hermanos, yo tengo que entregarte el mensaje completo de la palabra. Tienes que obedecer, tienes que apartarte de lo que Dios no quiere, porque cuando tú te apartes de lo que Dios no quiere, de lo que te hace mal, o estarás obedeciendo a Dios, estarás obedeciendo su palabra, y por obedecer su palabra, Él mismo te entregará la llave para que se abra esa puerta. Es como que Dios está al lado tuyo diciéndote: yo tengo la llave, pero para poder dártela tienes que obedecer a mi palabra, porque te dejé la forma para ser prosperado, para ser bendecido, y es por obedecer mi palabra. No es porque vayas a un lugar a hacer un pacto aquí, pacto allá, no, es a través de que obedezcas la palabra, que camines con el Señor, que ames a Jesús y que te juegues por Dios y que ya dejes parte de tu vieja vida. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas en Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas. Ahora somos esas personas que amamos a Dios, que buscamos a Dios, que tenemos nemencia, locura por buscar al Espíritu Santo y a Dios, para que Él nos enseñe su palabra y podamos caminar en obediencia. Qué importante que Jesús dijo muy claramente. El Señor dijo en su palabra en reiteradas veces: obediencia quiero y no sacrificio. Los sacrificios que puedas hacer para mover el corazón de Dios no van a servir para que entres al terreno de la bendición. Dios se moverá por misericordia y te bendecirá y abrirá grillos a cuentagotas y vivirás comiendo de migajas, bendiciendo de partes de migajas. ¿Por qué vivir así si Dios te quiere prosperar completamente? Dios quiere abrir los grifos del cielo y comenzar a bendecirte. Pero para eso necesitas caminar en obediencia. Necesitas leer la palabra y empezar a ponerla en práctica. Y empezar a mirar lo que dice la palabra. Mirar tu vida a la luz de la palabra. No mires tu vida conforme a lo que miras en tu espejo. No mires tu vida por las obras o por cómo te ves. Mira tu vida personal a la luz de la palabra. Porque cuando leemos su palabra nos encontramos que realmente estamos desnudos. Que realmente necesitamos debemos vestirnos de amor y de piedad. Debemos entender que Jesús quiere bendecirnos. Y que la clave y la llave para entrar al terreno de la bendición es por aceptar a Cristo. Es por seguirlo. Pero para entrar completamente en el tiempo de la bendición y que esta promesa se cumpla, es a través de que obedezcamos su palabra y nos alegremos cuando una palabra es soltada y le digamos: Señor, esa palabra es para mí. Dios quiere bendecir a la iglesia, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere ayudarnos, pero es necesario que seamos obedientes. Hermano, esta palabra es para mí, es para vos. Esta palabra llenó mi vida muchos años. Esta palabra Dios me habló hace muchos años y comencé a
ponerla por obra, a buscar al Señor. Y Dios de su tiempo comenzó a bendecirme. Y yo creo que también lo va a seguir haciendo a medida que yo y vos podamos poner la palabra por obra. Dios quiere que pongamos en práctica su palabra. Quiere que todos lo hagamos, tanto yo como vos, porque quiere bendecirnos. Te aliento a que leas la palabra, que busques la palabra. Que no solo te alimentes de predicaciones en YouTube o en radio, sino que puedas abrir tu Biblia en tu casa y también tener tiempos con la lectura de la palabra. Hazte un plan de lectura, comienza a buscar las palabras y las promesas de Dios y Dios te va a aumentar la fe y vas a ser bendecido por Dios. Siempre y cuando, como dice la palabra, pongas en práctica su palabra. Que Dios te bendiga mucho, que esta palabra sea de bendición. Te espero la semana que viene para seguir transmitiendo y compartiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga mucho y que esta palabra sea un rema para tu vida. Y que a partir de ahora entiendas que Dios te ama y quiere bendecirte y puedas ser obediente a las cosas que Dios te está mandando hacer, para que Él te pueda bendecir y dar la llave del tiempo de la bendición. Que Dios te bendiga mucho y nos encontramos el jueves que viene. Dios te bendiga mucho. Bendición.